Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo al programa del miércoles de reseñas literarias de Alberto Sansegundo, que cada miércoles nos acompaña a esta hora en la radio de la Universidad de Salamanca y nos está dando a conocer pues infinidad de buenos títulos, buenas ideas para leer, como seguro que también va a ser así en el día de hoy, porque además va a ser incluso más bonito porque nos vamos de viaje. Nos vamos a Italia, creo. Buenas tardes, Así es. Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es así, sí, porque como anticipábamos estos días atrás, estoy recuperando libros que yo he leído hace mucho tiempo, que tenía las reseñas hechas, pero no los pude encajar en sus momentos adecuados. Y bueno, coinciden estas primeras semanas de 2025 libros que nos transportan, todos nos transportan a un sitio u otro, pero en este caso sí que hay un cierto desplazamiento, diríamos, geográfico, ¿no? Nos hemos ido a la Norteamérica de California y Los Ángeles, el primer programa después de Navidades. Ah, la semana pasada fuimos a la India y también a Etiopía, pero también a Estados Unidos, con los libros de Abraham Verghese. Y hoy nos vamos a Italia, hoy y la semana que viene, porque hay un miniciclo dentro del ciclo viajero. Vamos a pasearnos por la realidad italiana, nunca mejor dicho, ahora entenderán nuestros oyentes esta alusión, durante un par de semanas, ¿no? Libros, el de hoy en particular, un libro muy interesante, muy duro también, aviso para navegantes. Hay que tener, digamos, el estómago preparado porque es muy, muy, muy duro, pero Ujú. extraordinariamente interesante. Una cierta indefinición genérica, como tan a menudo ocurre en las recomendaciones mías, ¿no? Estamos por un lado hablando de algo que puede ser un reportaje periodístico, puede pasar como una crónica de true crime, también como texto de autoficción, investigación criminal, documento sociológico sin duda. En cierto modo, una obra ensayística que incluye elementos de análisis filosófico y político. La Wikipedia, cuando presenta el libro, habla de él como novela, ¿no? Bueno, en los blurbs, estos que pone la editorial, ¿sabes? Las Ujú. fajas que pone la editorial Sí. para vender el libro, Joan Ujú. Coromines dice, y así lo resalta la editorial para que nos lo compremos: hacía mucho que una novela no me llenaba tanto como escritor y lector, ¿no? Hay, no obstante, una entrevista con el periodista Manuel Javois, del autor. Ahora desvelaré todos estos datos que quedan en el aire. Una entrevista de hace unos meses en donde el autor duda de que se la pueda catalogar a su obra como novelística, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, una cierta indefinición genérica, tampoco tenemos ninguna necesidad El otro día de. escuché yo, aunque sea aquí apuntar cosas que quizás no vienen a cuenta, ¿no? Pero escuché el otro día también sobre una serie de artículos que ha escrito Manuel Javois sobre Ujú. la mina Conchita, bueno, sobre los atentados del 11M, ¿no? Y ese robo que hubo de explosivos de la mina Conchita. Hay una serie que no recuerdo ahora en qué cadena, en qué plataforma se está emitiendo, pero que se basa precisamente en artículos y encuentros que ha mantenido el escritor, periodista también, Manuel Javois, con varios de los implicados en ese robo de explosivos. Y quería Sí, hacértelo notar porque, bueno, es una de las últimas cosas que he visto en una plataforma y bueno, es verdad aparecía el que nombre. ahora está muy de moda esta idea de la autoficción, Mm. de que el reportaje de investigación que el periodista o el escritor hace formen parte de una narración, pero hay elementos en este libro claramente novelísticos. En cualquier caso, lo que decía, me da igual, no importa. El libro es muy interesante, tiene todas estas dimensiones, que luego el problema de la etiqueta es dónde lo ubicamos en nuestras bibliotecas, ¿no? Pero es un problema menor, en definitiva, ¿no? Mm. Lo interesante es que el libro resulte atractivo, se abra a frentes, como digo, de interés, y este cumple esas condiciones de todas, estimule la inteligencia, toque también, en este caso muy duramente, muy crudamente, la sensibilidad del lector. Este libro cumple con creces cada una de esas premisas, y luego la categorización, la taxonomía, es, a mi juicio, casi irrelevante, ¿no? Mm. El libro
por otro lado, es un poco, podríamos llamar, añejo, dada la velocidad a la que avanza nuestro mercado editorial, porque se publicó en Italia en el año 2020 y en España ya en 2022. Yo lo leí hace muchísimo tiempo, siempre en esta relativización, ¿no? Un Sí. libro que en el mercado editorial es de 2022, da miedo recomendarlo, porque no sé si lo van a encontrar nuestros oyentes en el caso de que les interese. Yo creo que sí, ¿eh? Pero bueno, 2 años en este mercado de, como decimos el otro día, 90.000 libros anuales, es como 2 décadas hace casi nada, ¿no? Es Bueno, tremendo. Yo no sé desvelamos, por qué, yo ¿no? no sé por qué se tiene que escribir tanto, Alberto. Quizás sería mejor más calidad y menos cantidad. Bueno, yo doy dos explicaciones que evidentemente son intuitivas y por tanto no tienen una fuente solvente de referencia posterior, ¿no? Una es el narcisismo de nuestra época, que todo el mundo se cree con derecho, y lo digo yo que tengo un blog y un programa de YouTube, pero yo hablo de los otros libros, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso todo el mundo se cree bueno, con que su vida es apasionante y quiere contarla, eso por un lado puede influir, ¿no? Y luego la otra es todavía mucho más prosaica, ¿no? La otra es dinero, ¿no? El mercado Mm. editorial vive de multiplicar las ediciones a base de que pequeñas ventas de cada uno de los libros, el 99% de esos libros no son Pérez Reverte, es decir, no sacan ediciones de 10.000 libros de entrada y luego las reeditan 50 veces, ¿no? Entonces, a base de que aquí picotees 200, luego 100 en el otro lado, 25 en el Que otro, no sé si se ha pues retirado, pero el Reverte. No sé si perdón. se ha retirado, que no sé si se ha retirado porque yo creo que hace tiempo que no lanza ningún libro Sí, al sí, sí, mercado. sí. Sí, 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 sigue. sigue. Tiene un libro reciente que no recuerdo cómo se llama, pero reciente y además exitoso, ¿eh? Que ha ocupado los primeros puestos en las listas de ventas. Un libro ambientado en el Mediterráneo, con una mujer, una mujer protagonista, la referencia última de Ulises, muy, muy reciente. Yo diría que, o Ujú. sea, por supuesto, de 2024, ¿eh? Sí, Ajá. sí, no, Reverte no, no, no es incombustible, no, realmente. Pero No, bueno. no Bien. decae, Reverte. Entonces, digo, desvelo ya las claves. Sí. Nicola Lajoia, un escritor, depende desde la perspectiva desde la que lo mires, desde la mía, relativamente joven, apenas 40 años, publicado, como digo, en 2000, La ciudad de los vivos, publicado en 2020 en Italia y en España en 2022, en Random House, en Penguin Random House. Hay un cierto enigma relativo con respecto a quién es el traductor, porque hay fuentes contradictorias, fuentes con respecto a la traducción, lo pondrá el libro. Bueno, el libro aparece en la página preliminar, aparece con traducción de Xavier González Rovira. Sin Ujú. embargo, los créditos finales, en las últimas páginas del libro, en el colofón, el copyright de la traducción se atribuye a Carlos Milla Soler. De manera que aquí ya tenemos dudas, ¿no? Consultando la página web de la editorial, nos lleva ya no a un Xavier González Rovira, sino a un Francisco Javier González Rovira, que obviamente es el mismo. Vamos a Sí, atribuírselo a él. Y no sí. hacía falta que lo escriban en el libro en catalán, Xavier, porque la catalanidad de la traducción se nota al Ya estar. lo dice todo, ¿no? Sí, sí, yo soy muy picajoso con este tipo de cosas, pero hay infinidad bueno, de formulaciones que no son estrictamente o sea, válidas en castellano. Esta idea del ya me venía bien, empezar a beber alcohol ya me venía bien, en donde el ya en nuestro modo de construir frases, cuando digo nuestro me refiero al castellano, no es habitual, mientras que sí en Cataluña. Hay esta insistencia que yo también soy muy, muy pesado con ellas, de los mismos y las mismas constantemente. Bueno, hay unos cuantos elementos de la traducción que pueden resultar un poco molestos para alguien que es tan, como digo, tan meticuloso y tan bordeando, sino traspasando totalmente la frontera de la neurosis. Pero bueno, como soy yo. Pero bueno, dicho esto, no entorpece tampoco la lectura, ¿no? Nicola La Gioia es un escritor nacido en Bari, aunque reside en Roma, y Roma, la ciudad de los vivos, es Roma, claramente, y Roma tiene un protagonismo esencial. Por tanto, es un viaje también lo que propone, no lo propone, pero yo creo que está detrás del libro la idea de viajar a Roma, porque siempre es interesante, aunque la imagen, el panorama que nos describe de Roma es terrible, Dan es ganas de no disuasorio, ir entonces, ¿no? es disuasorio claramente. Bueno, Roma siempre interesa, ¿no? Ganó bueno, autor de 5 novelas. En España está publicado un anterior que yo no he leído, La ferocidad, que ahora se ha reeditado como consecuencia del relativo éxito en estos últimos años de La ciudad de los vivos. Eh, es miembro del jurado del Festival de Cine de Venecia, director del Salón Internacional del Libro en Turín, colaborador en medios escritos y radiofónicos. Bueno, alguien con una trayectoria literaria ya consolidada, y no solo literaria. Este libro es, que yo sepa, la última novela, o el último libro publicado,
Y como digo, a pesar de esas referencias de la propia editorial y de la Wikipedia, en el sentido de que se trata de una novela, el autor pone un poco más de distancia. Es evidente que hay rasgos de crónica negra, de periodismo de investigación, todos los elementos los frentes, las dimensiones que comentaba hace un rato, ¿no? Y bueno, lo que está muy claro es que es una indagación periodística, también digamos criminal, de un suceso espeluznante realmente, que conmocionó a la sociedad italiana hace unos años, en 2016 exactamente, y bueno, cuyos ecos, también es verdad que mitigados porque es otro país y es otra realidad y es algo muy específico, sin embargo también llegaron a la opinión pública, a la prensa española, ¿no? Insisto, diluidos, pero yo sí tengo un recuerdo del comentario en la prensa nuestra de este hecho, ¿no? En una de las primeras páginas del libro se recoge un breve publicado por el diario La República el 6 de marzo de 2016 y que está en el origen del libro y que ahora quiero trasladar a quienes nos siguen, ¿no? Horror en la periferia de Roma. Un chico de 23 años fue asesinado en un apartamento del Colatino después de haber sido torturado durante horas. Aparentemente, el crimen carece de móvil. Esa es la nota periodística, ¿no? En efecto, 2 días antes, el 4 de marzo, dos amigos jóvenes, casi treintañeros, de familias acomodadas de la burguesía romana, Manuel Fofo, hijo de un empresario, y Marco Prato, hijo de un asesor cultural y profesor universitario, eh, abismados a lo largo de varias jornadas en una especie de delirio orgiástico de cocaína, fármacos, alcohol y sexo, asesinaron, y la frase que voy a decir está extraída literalmente del libro, con una impresionante dosis de salvajismo y de crueldad, otro chico, Luca Barani, un chico de los suburbios, un hijo adoptado de un vendedor ambulante de dulces y de frutos secos, al que apenas conocían de encuentros anteriores en los que este chico, Luca, el asesinado, se prostituía a veces, les entregaba sexo a cambio de drogas y dinero, ¿no? En los 3 días en los que los amigos permanecen encerrados en el piso de Manuel, sumidos en una especie de enajenación alucinatoria, arrastrados por una compulsión asesina irrefrenable, buscan, los dos asesinos, buscan a ciegas a quien los pueda acompañar en su ritual, ¿no? Eh, Hay una especie de proceso que luego la prensa del momento calificó de lotería de la muerte, de una manera un poco también llamativa, ¿no? Llegaron a enviar, hay pruebas documentales de ello, de modo sucesivo, hasta 23 SMS idénticos a amigos y a conocidos para elegir a quién les podría acompañar en ese funesto ritual, ¿no? Se nos transcriben, el libro tiene esta dimensión periodística, como digo, se nos transcriben, por ejemplo, frases de los SMS. Hola Roberto, ¿te vienes con nosotros? He conocido a una trans, también tenemos algo de perico. Y eso a todos, ¿no? La mayor parte de ellos no respondieron, 3 sí que acudieron, cada uno por separado, claro, a la cita. Las llamadas en los mensajes eran independientes. Abandonaron al poco tiempo el apartamento, poco interesados de entrada o abiertamente amedrentados por el caótico desenfreno de la pareja. No fue el caso de Luca Barani, que tentado por los escasísimos 120 euros que le ofrecían, acabaría por encontrar la muerte. En un momento determinado le dicen, hemos decidido que debes morir. Lo que ocurre es una bacanal enloquecida, 3 días, como digo, desaforada, es torturado, es golpeado atrozmente con un martillo, acuchillado con furia, asesinado, por fin, en un crimen que no tiene, y esto es uno de los elementos más interesantes, que no tiene finalidad instrumental ninguna. No hay beneficio económico, ni búsqueda de beneficio económico, ni la carrera, ni la fama, ni la venganza personal. No hay ninguna, nos dice en el libro el narrador, motivación clásica que pudiera justificar lo que había ocurrido, ¿no? Claro, como te imaginas, como se imaginan nuestros oyentes, en esta sociedad nuestra del morbo y el espectáculo, que también conocemos en nuestro país, ¿no? Baste ver la repercusión mediática. Es verdad que por el medio hay el juego
ilegal y a mi juicio inmoral de que se filtren las audiciones por parte de los vídeos de las declaraciones judiciales, pero el juego del caso de Errejón y Elisa Muriá, plagado de morbo, con la presencia de ella en las tertulias, todo el mundo opinando sobre el asunto sin conocer, todo esto además alimentado en este caso porque hay unas imágenes que nunca debieron salir de donde tienen que salir, ¿no? Pero bueno, en definitiva, en el caso del que hablamos, la noticia llama la atención de la opinión pública y la convulsiona realmente, de tal manera que, bueno, la sociedad italiana y la romana en particular se ven alteradas, afectadas por este suceso delirante, ¿no? Y en particular conmueve a Nicola La Gioia, que ve en un telediario esta noticia, y desde el principio se ve asaltado por algunas preguntas inquietantes y perturbadoras, que son las que suscita realmente a cualquiera con un mínimo de sensibilidad el hecho, ¿no? ¿Los asesinos eran realmente conscientes de lo que hacían? ¿Fue el asesinato una demostración de violencia gratuita? ¿Fue un efecto pernicioso y desmesurado del consumo de alcohol y de drogas? ¿Un reflejo excesivamente violento, pero reflejo al fin del malestar, de la desesperación juvenil por una existencia hedonista, carente de propósito, de valores, de horizonte vital y moral alguno? Se trata, y este es un tema que ha salido aquí muchas veces a propósito de otros libros, de una manifestación extrema del mal, de una posesión demoníaca. Eh, la brutalidad y el salvajismo de estos chicos, que por lo demás, como luego veremos, son absolutamente normales, nos sitúan a todos frente al abismo de pensar, abismo aterrador, ¿no? De pensar que cualquiera, en una situación extrema, cualquiera de nosotros podría actuar de la misma manera. Entonces, esas preguntas son el germen, son el desencadenante del libro. Y no solo las preguntas, sino las dimensiones a las que se abre y que al final a las que se acaba abriendo el texto, ¿no? Los diferentes orígenes sociales, económicos, culturales de los jóvenes, que permiten mostrar ángulos diferentes de una Roma que es muy poliédrica, las reacciones de la prensa, de los medios de comunicación a las que aludía hace un rato, de la televisión, de la opinión pública ante el asesinato, muy controvertidas. El absurdo que entraña cualquier crimen, pero especialmente aquellos en los que no hay un móvil que podamos entender fácilmente, ¿no? Luego también el crimen quizá como ejemplo paradigmático de la decadencia moral y de la descomposición de las sociedades desarrolladas, que también hay un paralelismo muy claro, luego hablaremos de él en detalle porque es muy interesante en el libro, de la, mm, insisto, correlativa degradación de la ciudad, de Roma que se nos dibuja con unos perfiles realmente de desastre, de caos, ¿no? Y luego, claro, como decía, ¿no? El asunto de la banalidad del mal, ¿no? Bueno, ¿cómo es posible estos días, hace un par de días, el lunes, ¿no? Se celebraban los 80 años de la liberación de Auschwitz, ¿no? ¿Cómo es posible que haya gente tan fría, tan inhumana, ¿no? Tan carente de empatía como para poder, por una idea, en el mejor de los casos por una idea, en otros casos por Por banalidad nada, absoluta, en algunos casos Alberto. por nada, ¿no? Mm. Exterminar, masacrar, violar, asesinar. Violencia gratuita. Violencia absolutamente gratuita. De manera que, bueno, además hay una dimensión personal, porque en La Joya vivía a 15 minutos del crimen, y entonces además ese hecho quizá lo vincula todavía más con cuestiones personales, ¿no? Le está pasando en algunos momentos circunstancias personales muy particulares, tiene un origen también conflictivo, un origen de juvenil y adolescente muy conflictivo. Entonces, bueno, todo ello, el interés objetivo, la repercusión en la ciudadanía, el propio vínculo, siquiera indirecto, con su propia existencia, lo llevan a implicarse y abiertamente, a lanzarse a la investigación de los pormenores del caso, ¿no? Entonces, bueno, esto es el libro. Es un El libro libro entonces donde también aparece la investigación, ¿no? De lo que se hizo. Claro, el libro es la investigación. Ujú. Evidentemente, una persona, un autor muy inteligente, además con capacidad para ver estas diferentes facetas del fenómeno prismático, ¿no? Que tiene muchas caras y por tanto se abre a muchas dimensiones diferentes. Pero lo primero que hay, fundamentalmente, es dar cuenta de la investigación que él mismo, en cierto modo, podríamos decir, obsesionado. Hay un momento determinado en el que cuenta cómo se vio, digamos, concernido, convulsionado emocionalmente, no solamente por el crimen, sino por su implicación en la investigación, ¿no? Entonces, él nos cuenta cómo durante 4 años, porque fue ese el tiempo, el libro es de 2020 Ujú. los sucesos fueron de 2016, hizo todo lo que hay que hacer. Entrevistar a los protagonistas,
evidentemente, a los vivos que están en la cárcel, a los dos asesinos, pero también a los familiares, a los amigos, conversa con periodistas, con abogados, con inspectores de policía, con altas autoridades de los carabinieri, consulta informes, testimonios, atestados criminales, documentos judiciales, expedientes periciales, con todo lujo de detalles. Hay escuchas telefónicas y puede acceder a ellas, artículos periodísticos, sabemos de las actas de los juicios, las sentencias de los tribunales, declaraciones oficiales de unos y de otros, documentos de audio y de vídeo, transcripciones de los mensajes de WhatsApp, como vimos hace un momento, de ambos asesinos, de Fofo y Prato, sus publicaciones en Facebook, las apariciones televisivas posteriores en programas de telerrealidad de Giuseppe Barani y Walter Fofo, que son padres de... Giuseppe Barani es el padre de Luca, del asesinado, y Walter Fofo de uno de los asesinos. Y con todo ello arma un libro monumental, monumental en todos los sentidos, tiene cerca de 500 páginas, que traslada al lector la realidad de los hechos, fielmente reconstruida. Es un obsesivo, el autor, tiene una voluntad exacerbada de autenticidad. Dice en un momento determinado: he utilizado fielmente esta documentación para reconstruir los acontecimientos, las versiones de las personas involucradas, la narración de los protagonistas, de manera que hay un intento de transcripción lo más fiel posible, incorporando parte de la técnica narrativa del libro. Supone esta especie de puzzle, ¿sabes?, de amalgama de elementos, recursos literarios diferentes, transcripciones de unas cosas y de las otras. Entonces, voluntad de autenticidad, que se traduce en una descripción meticulosa de los hechos, pero que a la vez podríamos pensar, entonces hay una idea documental. Estamos leyendo un documento, no, es claramente novelística. Porque fíjate, a la hora de describir, por ejemplo, y lo he entresacado de los muchos ejemplos que hay en el libro de este recurso, he entresacado esto porque me parece muy, muy significativo de cara a trasladar al lector, al oyente, al futuro lector, esta idea de que es un documento porque está lleno de referencias transcritas, de la mucha información que hay sobre el asunto, pero hay una vertiente necesariamente de ficción, claramente novelística, ¿no? Fíjate, describe en un momento determinado cuando pasan no sé si qué escena es, en una en donde probablemente los dos asesinos o uno de ellos con uno de los chicos, con la víctima, pasean por la calle, ¿no? Y se nos cuenta: pasaron por delante de una quesería, luego una fábrica de toldos para el sol. Un pequeño grupo de álamos se erguía solitario entre los campos, acariciado por la luz del atardecer. Bueno, esto no es un documento. Un documento es: fueron a la casa de no sé cuánto en el número 58 de la calle no sé qué. Y eso está. Pero ¿cómo fueron? Pasaron delante de una quesería. ¿Eso quién lo dice? Lo cuenta no, no está entrecomillado, no lo cuenta el que pasó por la quesería. Es el autor, que ha investigado. Pero no solamente ha investigado, ha decidido incorporar a su relato detalles de ese estilo. Detalles que hemos de creer, por esa voluntad que tiene de meticulosidad y de rigor, hemos de creer que efectivamente se corresponden con el trayecto hacia el lugar que nos está describiendo. Pero en cualquier caso podría ser una ficción. Y en cualquier caso final, nos da igual. No es lo que nos importa. Nadie va a poner objeciones porque no pasó por la quesería, o porque los árboles no eran álamos, sino plátanos, ¿no? Pero en cualquier caso sí que es muy significativo, en ese sentido lo he querido entresacar, para dar una idea de qué nos vamos a encontrar si leemos el libro, ¿no? Entonces, bueno, también este afán de detalle está, y esto yo no lo puedo apreciar, obviamente. He leído críticas italianas sobre el libro y señalan, por ejemplo, la fiel representación del lenguaje. Giuseppe Barani habla en dialecto romano y al parecer en el libro originario está transcrito, está muy bien, muy fielmente recogida esa variante, ¿no? Por ejemplo, Valeria Proietti, que es una amiga de Luca, y hay unas declaraciones de ella que están recogidas, pues bueno, es una chica sin formación de ningún tipo, eh, absolutamente aculturada, si se puede hablar en estos términos, si ese término existe, ¿no? Entonces sus declaraciones están dotadas de un absoluto desaliño gramatical, ¿no? Y entonces, bueno, aparece en el libro, y esto sí que lo percibimos, porque el traductor español mantiene con buen criterio y con pericia pues un texto lleno de faltas de ortografía, de construcciones sintácticas descabaladas, etc. Entonces, este afán de trasladarnos a la realidad, de ponernos en contacto con los personajes, tal y como son, incluso en su modo de hablar, ¿no? Entonces, bueno, entre los muchos planos que hay, por los que merece la pena leer este libro impresionante, está la cuestión puramente formal, que ya he avanzado en el sentido de los registros lingüísticos distintos,
las técnicas narrativas muy diferentes, la alternancia de los puntos de vista. Entonces, el libro se mueve en frentes muy distintos, muy interesantes, ¿no? El primero es el que ya en cierto modo he avanzado, que es el nivel puramente formal, ¿no? Esta idea de, por ejemplo, los registros lingüísticos cuidados de cada personaje, las voces, la alternancia de diferentes puntos de vista, de tal manera que tenemos una visión multifacética del crimen y de sus consecuencias. Luego las técnicas narrativas, como he dicho, hay flashbacks, hay entrevistas, hay transcripciones de mensajes, de documentos, hay reflexiones personales, ¿no? Luego, como también adelantaba, desde el punto de vista puramente formal interesa esa implicación que he dicho del autor en la trama, ¿no? Ahí intercala la Gioia su propia experiencia personal juvenil, ¿no? Cuando tenía 17 años nos cuenta que estuvo a punto de matar a una chica, un conflicto psicológico también derivado del pronto divorcio de sus padres cuando él tenía solamente 5 años, era un chico con él mismo, protagonizaba incidentes violentos, con problemas con el alcohol, con autolesiones, uh, cuenta un episodio en el que él mismo lanzaba en una fiesta desde una terraza botellas sobre los viandantes desde la terraza del edificio. Y bueno, todo esto permite, digamos, abrir una vía paralela a la de la historia principal, que es la de la, digamos, la exploración psicológica de las propias honduras del alma del escritor. Hay un crítico que yo también he leído que dice, la Gioia viene a investigarse a sí mismo investigando el caso Barani, ¿no? De manera que se dan esos dos planos y esta dimensión a mí me parece también sugestiva, ¿no? Habla también de su vida actual, cómo cambió de domicilio él y su familia de Roma a Turín, ¿no? ¿Por qué Roma? Y este es un juego dual muy atractivo en el libro, que se percibe desde la primera página prácticamente, ¿no? Roma es la corrupción, el caos, la degeneración, ¿no? Roma era sinónimo de ruina, anarquía y abandono, ¿no? Y prefiere Turín. Turín es la normalidad, es el sentido común, es la racionalidad, ¿no? Entonces, está planteado aquí, a través de su propia experiencia, este juego digamos, del abismo, ¿no? De adentrarse en los abismos, en los abismos del mal, que en cierto modo, en pequeña escala son estos chicos en aquel apartamento, pero en gran escala es en Roma, como ciudad degradada, y en todavía más escala el problema del mal de la humanidad, ¿no? Eso también, desde el punto de vista, lo he contado, lo he incluido, como desde el punto de vista formal, este juego de una segunda vía paralela a la principal, ¿no? Como digo, la implicación es muy potente. En un momento determinado, como digo, él dice que llega a temer por su estabilidad emocional, ¿no? Hay un momento en el que profundizas en el asesinato, pero luego hay un momento posterior en el que es el asesinato el que cava en ti sin piedad. Empiezas a interpretar todas las cosas en función del caso. Te transformas sin darte cuenta en tu propio objeto de investigación. Y esa rama, ese hilo, está presente también. Ujú. Entonces, bueno, Seguramente por eh, eso tanto le llamó la atención la historia, ¿no? hombre, llama la Se atención a sentiría cualquiera. identificado de alguna manera, ¿no? Claro, se puede identificar en el sentido de que esta pregunta retórica para la mayor parte de nosotros, ¿en qué medida una persona normal puede verse implicada en estos fenómenos? Y yo, por lo tanto, como persona normal también, para nosotros esa pregunta, para la mayor parte de la gente, esa pregunta es retórica, ¿no? Sabes que no va a ocurrir, muy probablemente nunca, ¿no? Sin embargo, quizá para el autor la encuentra más próxima porque él sí que pudo estar cerca de dar ese paso a la otra frontera, a ese más allá, a ese lado oculto, a ese lado sombrío que, bueno, todos, en mayor o menor medida, tenemos o podemos albergar en nuestra naturaleza, ¿no? Bueno, otra dimensión bonita, No, y llama mucho interesante. la atención en Niños Bien, ¿no? Que se suponen que eran niños bien, cómo pudieron llegar a esos Claro, extremos, ¿no? Por eso siempre decían nuestros padres que cuidado con quien te juntas, ¿no? Cuidado con quien te juntas. Porque hay claro, esa es personas otra, que sacan lo peor de nosotros mismos. ese es otro frente, podríamos llamar sociológico o incluso la lectura política, que luego quiero analizar, ¿no? Las coordenadas culturales, socioeconómicas de unos y otros, ¿no? Eso está también en el libro, ¿no? Pero antes sí que quería resaltar esta cuestión que está un poco trillada, pero que sin embargo a mí me sigue interesando, que es el juego de, digamos, estos tan populares, tan omnipresentes hoy de territorios del true crime, ¿no? Estos libros, novelas o no, basados en hechos reales. Entonces aquí hay dos referentes que son inequívocos, que uno piensa en ellos mientras
mientras lee La ciudad de los vivos. Uno es A sangre fría, de Truman Sí, vamos, Capote, yo aquel, estaba pensando en ellos porque vi la claro, ¿no? película, la reví hace poco tiempo y estaba justo Sí, sí. pensando en ellos. Evidentemente, ¿no? Es decir, ese asesinato, diríamos, casi ritual, sin justificación, de una familia, ¿no? En un pueblo perdido de la Norteamérica rural por dos expresidiarios, ¿no? Y otro también, porque ya hemos traído a su autor, Truman Capote ha estado aquí en todos los libros, su libro, con Desayuno en Tiffany's, y Emmanuel Carrer también ha estado presente, porque lo he traído un par de veces con algunas novelas, pero y ha hablado indirectamente de esta otra, El adversario, ¿no? El adversario es una novela basada en hechos reales, Tremenda, excelente, es tremenda tremenda, y muy recomendable. claro, ese caso de Jean-Claude Roman, ¿no? Ese chico que dice a su familia que está estudiando medicina pero no está estudiando y perpetúa la mentira y va pasando exámenes que nunca pasa y se acaba titulando y no se titula y está ejerciendo en un hospital y no ejerce y se va todos los días, sale de su casa, ya está casado, mantiene el engaño a sus padres, mantiene el engaño a su mujer, a sus hijos y durante años y bueno, sale de casa al trabajo y no va al trabajo, sino que se entretiene en un parque, ¿no? Para ocupar el tiempo, ¿no? Y en un momento determinado, como saben quizá quienes nos hayan oído hablar de este libro o quien lo haya conocido por otras vías, ¿no? En un momento determinado, cuando es imposible sostener aquella arquitectura inestable, ¿no? De esa ficción, pues acaba matando a su mujer, a sus hijos, a sus padres, y Carrer lo cuenta con bueno, un libro con Yo creo connotaciones de que novela. salió ya de la cárcel, Alberto. No sé si Sí, sí, efectivamente, estaba profesando en un convento o así similar. es, así Creo es. que su vida ahora transcurre por ahí. Bueno, entonces, bueno, estas referencias son interesantes porque nos sitúan en un ámbito, en este juego fronterizo, difuso de ficción y realidad, que yo creo que le da también mayor empaque, le da también, paradójicamente, mayor verosimilitud. El hecho de que bueno, sepamos en todo momento que es un novelista que está, digamos, inventando, pero nos ayuda a comprender mejor, sobre todo porque parece que lo objetiva, ¿no? Está claro en el libro que no hay una toma de postura, evidentemente está clara la toma de postura, pero intenta presentarnos de una manera sin tomar partido, ¿no? Sin juzgarlos. Normalmente este tipo de libros te pones del lado de la víctima y cuentas la situación de la víctima. No digo que moralmente y personalmente no esté del lado de las víctimas, ¿no? Pero intenta entender, y esto también es otra vertiente interesante, intenta entender la posición o imaginar la posición de los verdugos en este caso, ¿no? Entonces, bueno, el núcleo central es la descripción pormenorizada, el relato del crimen, ¿no? Entonces, bueno, las personalidades de unos y otros, de víctimas y victimarios, de víctima y victimarios, los orígenes sociales, los hábitos, su día a día, las pulsiones, el tedio vital, el desconcierto existencial, ¿no? Empezamos con Manuel Fofo, que es un chico de clase media, con una vida aparentemente normal, pero bueno, es un chico que se nos describe desde el primer momento como inseguro, lleno de conflictos internos, con una cierta tendencia hacia la autodestrucción, muy vulnerable, muy inestable emocionalmente, muy desvalido. Es un pobre chico realmente, esa es la impresión que uno saca leyendo el libro, indefenso frente a una realidad de la que quiere escapar. Tiene ciertas pulsiones homosexuales que no digiere bien, con miedo, con culpa. La reprime, evidentemente, se deja arrastrar por experiencias al límite, quizá propio de una adolescencia extrema, ¿no? Situaciones, sí, extremadas, vivencias arriesgadas, una vida hecha de hedonismo superficial, de nihilismo profundo, ¿no? De muchos impulsos autodestructivos que afloran en la narración, carencia de sentido, con adicción a la droga y al alcohol. Le habían retirado el carnet de conducir muchas veces, se nos cuenta, por conducir bajo los efectos de las drogas. Realmente es un pobre niño perdido, ¿no? Fíjate que cuando lo detienen al poco del crimen, eh, le pregunta a las policías, a los abogados, ¿no? Explicadme vosotros qué es lo que he hecho. Ayudadme a entenderlo. Un niño desvalido que suplica que se le dé una explicación de lo que ha hecho, ¿no? Bueno, lo que ha hecho es de una crueldad y una barbarie inimaginable realmente, ¿no? Y cae al lado de Marco. Marco es lo contrario, es una persona muy inteligente, muy carismático, muy manipulador, con un magnetismo personal irresistible. Como buen Procede de un psicópata, ¿no? Como buen psicópata, sí, bueno, diríamos. procede de un entorno, sí, claro, de un entorno muy, muy privilegiado, con una personalidad muy conflictiva, es homosexual, pero no la vive su condición de modo normalizado. Por ejemplo, en la escena del crimen, los 3 días fatídicos, se desempeña permanentemente travestido con peluca, con mallas, con tacones altos, ¿no?
Y lo mueve una mezcla de sadismo, de búsqueda de poder, de deseo de control, de narcisismo, y luego y esto lo vemos muchas veces, ¿no? No llevado a estos extremos, ¿no? Una personalidad que quiere, digamos, huir, trascender el aburrimiento, el vacío existencial con una actitud rebelde, transgresora, de provocación, de ruptura permanente de normas sociales y morales y también de autodestrucción. En la documentación que maneja la Joya aparecen unos informes médicos con dos intentos de suicidio de 5 o 6 años anteriores, incluso uno muy poco antes de estos incidentes, ¿no? Y luego tenemos el tercer personaje, el trágico La Luca víctima, Barani, la sí, víctima, la ¿no? víctima, de origen modesto, un niño idealista, soñador, con aspiraciones, un buen chico, vulnerable y muy humano, muy unido a su novia, Marta Gaia, que también nos habla en el libro, noble, generoso, desprendido, nunca tiene dinero, lo que gana, él trabaja en un taller, por cierto, aquí hay otra cuestión de la versión española, de planchistería como tal no existe en Chapistería castellano. sería quizás, ¿no? No, planchistería es, creo deducir, de planchas y Ujú, por tanto debe ser de metal, trabaja ujú. con planchas metálicas. Yo he buscado en la academia, en el diccionario de la academia, planchistería como tal no existe, ¿no? Entonces, bueno, tiene un trabajo normal, pero no llega a dinero suficiente, entonces se ve obligado a una vida secreta. Entonces trafica con drogas a pequeña escala y trabaja también como chapero, que es lo que le lleva al apartamento de estos dos chicos, ¿no? Entonces, esta indagación que acabo de contar de manera muy sintética de la psicología de cada uno de los tres personajes se lleva no solamente al ámbito interno psicológico, sino a los escenarios vitales, familiares y sociales de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, conocemos el ocio, los modos de vestir, los hábitos cotidianos, entonces se nos habla de las discotecas, de los afters, del chemsex, la química metida en el sexo, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces vemos la zona de Piazza Bologna, donde vive la familia de Marco Prato, que es un lugar de encuentro de los jóvenes de clase media alta, que tú has dicho, quizá no pijos en sentido literal, pero sí con pretensiones, ¿no? Se reúnen en la piazza para beber, para escuchar música, ¿no? El padre de Marco es un gestor cultural, notoriamente de izquierdas, un profesor de diferentes facultades universitarias, que escribe en los periódicos, que se mueve entre dirigentes públicos, juristas, académicos, llega a acceder en su contacto el padre a cargos gubernamentales, es decir, un hombre bien relacionado en ese entorno de un nivel de burguesía cultural y socialmente solvente, digamos, ¿no? Manuel Fofo vive con su madre, están separados, el padre y la madre. El padre es propietario también de varios restaurantes, de una gestoría de automoción. Uh, no está en el nivel de Marco, pero pertenece también, como digo, a una clase media alta. Y luego, por último, tenemos a Luca, ¿no? Luca vive en un barrio perdido, como tantos otros en Roma, ¿no? Vive en el extrarradio, hay que salir del Vaticano. Voy a citar, y voy a leer aquí un párrafo en donde se nos describe dónde está el barrio en donde vive Luca, ¿no? Pasado el Vaticano, las casas se van espaciando. La vegetación toma la delantera al trabajo del hombre. Pasada la circunvalación, hay zorros, abubillas, jabalíes. Llegados a este punto, muchos creen que Roma ha terminado. Sin embargo, la ciudad vuelve a formarse lentamente. Ahora alguna casa aislada, luego los grandes bloques, de nuevo pinos y céspedes descuidados. Superado el cruce con vía Borchea, el horizonte desciende. El cielo es vasto. Grupos de ovejas se alimentan en los pastos del otro lado de las vallas al borde de la carretera. Aparecen los primeros caseríos. De vez en cuando una explotación vinícola. Vía de la Estorta. En el número 248 hay una vieja gasolinera. Al cabo de medio kilómetro destaca una construcción de ladrillos rojos protegida por una verja. Esa era la casa donde vivía Luca Barani con sus padres. Entonces, bueno, la descripción es larga, pero también es muy interesante para, Ujú. bueno, en cuatro líneas vemos la extracción social de este muchacho, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, son jóvenes, digamos, de distintos estratos de la burguesía romana frente a un chico del arroyo pasolinianos. La referencia de Pierpaolo Pasolini está también muy presente en el libro, ¿no? Con esta idea de estos jóvenes del extrarradio, ¿no? Y la violencia también ahí, ¿no? Entonces, bueno, este juego No, de la y no sé descripción, si detrás también algún tipo de ideología política por parte de estos dos elementos. No sé no abiertamente, no, no no, abiertamente. eso no Ese es su aparece. mundo, ese es su mundo. El padre de uno de ellos, evidentemente sí, pero ellos viven al margen de cualquier tipo de compromiso
del estilo que sea, de la ideología que sea. Vive una vida, una existencia absolutamente superficial, hecha de un placer inmediato, hecha de la satisfacción también inmediata, gratificación inmediata de sus pulsiones primarias, digamos, ¿no? Sin Ujú. un mínimo de reflexión sobre el asunto. Claro, decirlo en diminutivo los humaniza, ¿no? Pero iba a decir animalillos sin psique, digamos, no, con psique sí, pero sin raciocinio, ¿no? De manera que no hay una referencia directa con respecto a esto. Es verdad que los chicos que se reúnen en aquella plaza tienen una extracción social y previsiblemente un tipo de ideología, pero no necesariamente. Ujú. Bueno, el núcleo central, como digo, de la novela, hay muchos núcleos centrales, pero el fundamental todo gira en torno a la descripción de esos 3 días, ¿no? Entonces, el relato de esos 3 días que se hace con precisión cronométrica, ¿no? Prácticamente ahí se nos va contando lo que pasa en cada hora, vamos avanzando Tres y vamos días le estuvieron torturando, 3 días. 3 días de frenesí. Tortura estricta no son 3 días, pero de todo y nos cuentan cómo entraron, cómo salían a comprar más droga, cómo mandaban los SMS, cómo de repente llegaba uno de los 3 que llegaron, cómo se iban escapando. Es decir, ahí vamos asistiendo a un relato cronológico perfectamente estructurado. Podemos entender, además, claro, incorporando no solamente la narración desde fuera, sino lo que se conoce a través de los expedientes judiciales, de las sentencias, de las investigaciones, los informes de la policía. No es una pulsión, una vorágine de impulsos, de beber, violar, quizá matar. Las asociaciones mentales se encadenaban una tras otra. Los argumentos se confundían entre sí. Esnifaron, bebieron otra copa. Se dijeron cosas que les costaría un gran esfuerzo reconstruir en los días sucesivos. Esa es la transcripción, a partir de testimonios de unos, declaraciones de los otros, etc. Entonces, bueno, se cuenta esa ruptura en sus mentes de las fronteras entre la realidad y la ilusión, entre la luz y la sombra, los detalles con todo lujo, por eso digo que es un libro que hay que abordarlo sabiendo dónde se entra, los detalles pavorosos realmente de la tortura y del asesinato, eh, y luego la narración también de las jornadas y de los meses posteriores. Y ahí tenemos la perplejidad de los asesinos que no son conscientes de lo que ha ocurrido, el impacto en las familias, las vidas de las familias totalmente destrozadas, la estancia de los culpables en las cárceles, en donde bueno, se nos cuenta también las declaraciones de ellos, los pormenores del juicio, los juicios en realidad, porque cada uno de los dos asume líneas de defensa diferentes y por tanto acaban contratando abogados distintos. Luego algo muy curioso, ¿no? Que se sabe, porque lo sabemos, porque ocurre otras veces y es conocido, pero que no deja de llamar la atención, ¿no? Esta inexplicable y morbosa atracción que suscitan los criminales, ¿no? Cada semana les llegan cientos de cartas a las cárceles. Cartas de todo tipo, es decir, cartas también diríamos, de amor, cartas de entrega absoluta, cartas de fans, de fanáticos, de gente Sí, eso entregada. es un fenómeno que suele pasar y supongo que ya también lo habrán estudiado, pero suele pasar, ¿no? Esas Claro, mujeres que parece que se dedican exclusivamente a mirar quién ha entrado en la cárcel y a intentar hacerse amigas o llegar a ser algo más, ¿no? Hay mujeres que tienen, yo creo que claro. es una patología, claramente. Claro que en germen, no quiero establecer paralelismo, sobre todo en un terreno que desconozco, ¿no? Pero en germen podría estar en esa atracción de muchas mujeres por los malotes, digamos, ¿no? El malote llevado al extremo máximo, ¿no? Quizá esté ahí, haya no sé, en ese fenómeno alguna confluencia, algún elemento en común, ¿no? Entonces, bueno, en este desarrollo, en este frente de contarnos los hechos y sus derivadas, hay un eje ya esbozado aquí, muy atractivo, ¿no? Que es toda la repercusión en la prensa, en los medios, en las redes, ¿no? Entonces, claro, aquí es realmente la mirada que ofrece de nuestras sociedades es desoladora. Es desoladora porque, bueno, el frenesí de las televisiones, de las radios, los programas sensacionalistas, los periodistas montando guardia en los domicilios familiares, persiguiendo a las piezas de caza, pero piezas de caza no son solamente los implicados, sino cualquiera que haya tenido un mínimo de relación con los implicados, ¿no? Imágenes del lugar del crimen abriendo una y otra vez los noticiarios, las cámaras omnipresentes, los micrófonos, como digo, asaltando a cualquiera que esté mínimamente relacionado con el suceso, familiares, conocidos, amigos. Por supuesto, localizan a los 3 chicos que entraron en la casa y que lograron salvarse, y puedes imaginar el morbo acerca de lo que supuso esa estancia de minutos en el lugar del crimen, los tertulianos desaforados, carentes de la mínima mesura, pontificando sobre cualquier tema, la basura de los programas de telerrealidad que también conocemos aquí.
Y bueno, se abre esta vertiente que digo que es difícilmente soportable, en donde se nos muestra el cinismo, la hipocresía, esta exposición obscena del dolor, el exhibicionismo feroz, el consumismo emocional, ¿no? La gente estaba ansiosa por disfrutar del espectáculo, nos dice, ¿no? Unos medios de comunicación degradados, groseros realmente, ¿no? Indecentes. Luego hay otra tercera línea que acaba de ser principal, ¿no? En el libro, que es el protagonismo de Roma. Roma es la ciudad de los vivos. Se nos dice en un momento, por un lado están las ciudades de los vivos, pobladas por muertos. Y por otro están las ciudades de los muertos, las únicas donde la vida todavía tiene sentido. Entonces, bueno, hay una presencia muy poderosa de Roma como realidad y como metáfora. Son decenas, yo tengo decenas literalmente de notas de lectura, de pasajes de la obra en los que el autor refleja de manera realmente soberbia, inolvidable, no sé cómo lo habrán interpretado sus conciudadanos, de la degeneración, de la descomposición de Roma. Esta vertiente del libro, esta dimensión del libro, justifica por sí sola la lectura de la obra, ¿no? Está el desorden, la anarquía, la desorganización, el deterioro, la suciedad, el descuido, la negligencia, la corrupción, el crimen, las mafias, por doquier. Fíjate que el libro se abre, y quiero traerlo aquí porque me parecen significativas, con dos citas iniciales. La primera de Francesco Saverio Nitti, que fue miembro del Partido Radical, ministro y presidente del gobierno en los años 20 del siglo pasado, antes de que se viera obligado a exiliarse cuando llegó el fascismo al de poder en Italia. Italia. Esa primera cita es genial. Eh, Dice con ironía patente, ¿no? Roma es la única ciudad de Oriente Medio que no cuenta con un barrio europeo. Entonces ya nos está contando, y eso es una cita inicial. Prepárense ustedes a entrar en el abigarrado zoco de una ciudad oriental, ¿no? La segunda cita también es muy reveladora y es de un político también, pero más conocido porque es más reciente para nosotros, Giulio Andreotti, demócrata cristiano, que fue figura relevante de la política y muchas veces de los gobiernos de Italia del último medio siglo, dice, no achaquemos los problemas de Roma al exceso de población. Cuando solo existían dos romanos, uno mató al otro. Que también, fíjate que es la puerta de entrada, ¿eh? Lo que nos encontramos, ¿qué nos vamos a encontrar? Esto, un caos, la degradación, un abigarramiento de zoco oriental y luego un lugar de crimen, de asesinato, no debido necesariamente a lo populoso de la ciudad, sino a algo que hay en la naturaleza romana. Entonces aquí Roma no puedo mencionar nada más que 3, 4, 5 reflejos de esas decenas de notas que tengo con respecto a ello, ¿no? En el blog sí colocaré alguna más, ¿no? Turistas estafados por venta de entradas falsas para entrar en los monumentos arqueológicos, ratas saliendo de continuo de las alcantarillas, las carencias en las dotaciones, cuando llueve, en Roma cuando llueve las alcantarillas saltan, el tráfico se colapsa, las ramas se rompen y caen de los árboles, las calles se convierten en arroyos negruzcos que arrastran consigo las motos aparcadas, los autobuses se detienen o son desviados, como las bombillas de una serie defectuosa, las estaciones de metro dejan de funcionar una después de otra. En ejemplos de ese estilo, infinidad de deficiencias de infraestructura, la atmósfera de violencia, la furia destructiva. Cuenta, por ejemplo, cómo las bicicletas de alquiler que pone el ayuntamiento acaban en el río una y otra vez, deterioradas, destrozadas. La degradación urbana, papeluchos, los sin techo, el agua pútrida de las fuentes, las basuras y los vómitos, la prostitución ubicua por todas partes, los circuitos de la pedofilia en torno a la estación Termini, muy notorios para quien los quiera ver, infecciones hospitalarias a causa de falta de higiene, y entonces aquí se nos entresacan titulares de prensa en donde dan cuenta de contagios en la sala neonatal del Hospital San Camilo de Roma, 16 niños y 17 trabajadores sanitarios se han contagiado del Staphylococcus aureus, las quejas permanentes de los ciudadanos, que la refleja con humor, porque pese a todo hay sentido del humor, dice en un momento determinado. En Roma, quejarse de las preocupaciones con el primero que pasa es un deber social, porque efectivamente todo el mundo quejándose de todo lo que está mal, ¿no? El tráfico delirante, la ausencia de civismo, la esterilidad productiva de una ciudad decadente. Se nos dice en un momento determinado, Roma no produce nada, no hay industria, no hay cultura empresarial, la economía es parasitaria, el turismo es de tercera. Roma, una ciudad que ya solo produce poder, poder que recae sobre otro poder, que aplasta a otro poder, que abona a otro poder, todo sin ningún progreso. Corolario, es normal que luego la gente se vuelva loca.
Entiende este paralelismo porque es interesante, se vuelva loca. Es decir, podemos entender los delirios, podemos entender lo que ha ocurrido en ese apartamento, ¿no? Porque Roma, en cierto modo, es un reflejo de todo ello, ¿no? Pues yo Las imagino que mordidas. el libro como mínimo habrá abierto el debate, porque yo no soy de Roma y me está molestando un poco cómo está Claro, tratando es a que Roma el escritor. diré también, quiero adelantar, que la mirada final es compasiva. La mirada final sobre la ciudad es compasiva. Es decir, a pesar de que aparezcan las mordidas, la corrupción, la mafia, las mafias, se nos cita directamente, grupos mafiosos, ¿no? A pesar de que se hable de la omnipresencia de las drogas, de la pobreza generalizada, ¿no? De la exclusión social total, de la falta de cultura, de la incompetencia de las autoridades. Hay, sin embargo, fíjate, por cierto, como resumen de todo esto, hay una frase en el libro muy reveladora. Para los que viven aquí, el fin del mundo ya ha ocurrido. Una descripción perfecta de esa visión de Roma que tiene el autor. Pero fíjate que, como digo, al final yo creo también contigo, ¿no? Que probablemente alguien que sea de Roma se tiene que sentir Muy muy molesto, porque molesto, en claro, muy Roma molesto, también ¿no? tiene, vamos, yo la conozco, Salvo que lo que la cuente he sea conocido una literalmente semana así. y Bueno, yo sí que he estado en es Roma algunas bellísima, por veces. ejemplo, ¿no? Yo estaba algunas veces, y claro, no conoces la realidad de esta manera, ¿no? Claro. Pero la sensación sí que, una sensación parecida sí que da, ¿no? En cualquier caso, claro, un ciudadano de Roma puede sentirse muy molesto, a no ser que identifique que la descripción es lúcida, que la descripción es fidedigna, si efectivamente es así. Pero bueno, como digo, al final, a pesar de que él se marcha a Turín con su familia, dice. Cualquiera que hubiera leído un libro en su vida sabía, a propósito de esto que está viendo, que esa era la herencia del mundo. Te robaban en el metro, te insultaban en los semáforos, te desplumaban en los restaurantes, te tosían en la cara. Pero al final el saldo era positivo. La ciudad te regalaba mucho más de lo que te pedía a cambio. Y esto, a modo de cierre, me parece importante, porque esta Mm. es la idea de la dualidad a la que aludí hace un rato, ¿no? La dualidad que también está en el caso de estos chicos, ¿no? La frontera entre el bien y el mal, la frontera entre la luz y la oscuridad. En este caso, este carácter dual de Roma, a mi juicio, está en él otra de las claves interpretativas del libro, ¿no? La belleza y la decadencia, la historia y la modernidad. Roma que está llena de vida, a la vez es oscuridad y muerte. Roma que es el legado del Imperio Romano, los monumentos, el pasado vibrante, pero a la vez la indiferencia actual, el hedonismo, la desesperación. eh, Nos habla de la ciudad de los vivos, la ciudad de los muertos, la ciudad de abajo, la ciudad de arriba. La ciudad de abajo se estaba comiendo a la de arriba. Los muertos devoraban a los vivos. Lo informe iba ganando terreno. Hay este juego dual que, insisto, no está cerrado. Es verdad que te puedes sentir dolido, desde fuera dices, no voy a ir a Roma en mi vida. Esto como empezaba diciendo, oye, estamos de viaje, nos vamos a Roma, también decía disuasorio, puede resultar disuasorio, pero tiene también este atractivo, ¿no? Ujú. De un pasado decadente, ¿no? Además, aprovechando todos estos frentes, la Joya nos pone encima de la mesa temas de debate, ¿no? Entonces, la idea del sufrimiento y la tragedia, la necesidad de reconocimiento y de perdurabilidad de estos chicos, de dejar huella, los mecanismos de la manipulación en el caso de la relación de los dos asesinos entre sí, la noción de normalidad y la figura del monstruo, alguien anormal o por el contrario alguien normal en situaciones extremas, ¿no? Los oscuros abismos del alma humana, la empatía con las víctimas y la falta de empatía, la proximidad con los verdugos, o por lo menos el intento de entenderlos, eh, la normalidad triste, aburrida, la indiferencia desganada, pero quizá como únicas formas de sobrellevar el horror, la culpa, la irresponsabilidad que vemos por doquier. Bueno, me acomodo a unas rutinas. Esta cosa que se ha dicho tantas veces de la democracia, ¿no? La democracia no es intensa, ¿no? La democracia, si funciona bien, es aburrida, ¿no? Como nos aburrimos, tenemos que darle intensidad a partir de polarizaciones, a partir de populismos, pero el día a día es normal. La gente, el panadero mete el pan y a las 5 de la mañana saca las barras y eso no tiene grandes intensidades. El mundo actual todo tiene que ser muy intenso. Las redes también contribuyen a esto, ¿no? Bueno, pues ese juego, esa reflexión acerca de esta idea, esa necesidad de trascender
aprender con grandes experiencias, vivir grandes experiencias límite, ¿no? Provocar, transgredir, ¿no? Yo me pongo a delirar en este caso, puedo delirar, ¿no? El auge del tatuaje, en cierto modo es lo mismo, ¿no? El tatuaje, ¿quién se tatuaba hace 30 años? Se tatuaba el Nadie, marino, nadie, el nada, expresidente. los presos y los Claro, ¿no? marinos. El que había vivido situaciones límite, ¿no? Ujú. Ahora queremos vivir situaciones límite en una sociedad en general hedonista, ¿no? Y la vivimos de una manera mediada, ¿no? Nos rompemos los pantalones vaqueros para dar sensación de que somos malotes, ¿no? De que nos hemos pegado en el último callejón. Pero en realidad todo eso, bueno, quizá es la normalidad, el día a día, el hacer tu trabajo bien, en definitiva, y esto ya es de mi cosecha, no está en el libro, y tal. Pero bueno, nos induce esa reflexión acerca de la noción de normalidad. Está también la idea del libre albedrío. ¿En qué medida somos dueños de nuestras vidas o los condicionantes sociales nos afectan? Está, por supuesto, subyacente la idea, el tema de la enfermedad mental, ¿no? También la ausencia de valores, esta pulsión transgresora, como decía, que todo el mundo en este momento parece tener, ¿no? Hay que revolucionar, ¿no? La idea de la anomia. Roma parece no tener normas, ¿no? Esto lo ves en muchos países también, ¿no? El tráfico de países que no tienen normas, no se respeta nada, ¿no? La ausencia de normas, ¿no? Y cuando las hay, la voluntad de inobservarlas, ¿no? De no respetarlas, ¿no? Bueno, un libro extraordinariamente interesante, Ujú. con un núcleo central de fondo muy duro, pero extraordinariamente interesante, que yo recomiendo muy vivamente. Se lee como una novela también, es de lectura muy, muy fluida. Y que bueno, es la primera aproximación de esta temporada de todos los libros, un libro y tal. La semana que viene haremos otra, también muy interesante desde un frente con un cierto paralelismo con este, pero en el fondo muy distinto. Ujú. Muy bien, pues nos queda nada de tiempo, pero para un breve fragmento, y ya decía yo la canción, ¿por qué nos ibas a recomendar la canción? Bueno, ya tengo el motivo, pero nos lo Ya has explicas buscado tú la ahora en un información. momento. Bueno, la canción es una canción muy conocida, Ciao Amore Ciao, un tema muy conocido de Luigi Tenco, que entusiasmaba a Marco Prato, uno de los dos asesinos, ¿no? Y por lo tanto se cita en la, en la novela, ¿no? También en la novela se cuenta cuál es la historia muy sorprendente y muy dramática de la canción, de su compositor y de su principal intérprete, la francesa Dalida, que es la Ujú. versión que hoy traigo para cerrar el programa, ¿no? Sí. Toda esta historia de la canción, del intérprete, del compositor, está en el texto que tenía previsto para leer, pero que no se puede y que voy a dejar en el blog. Resumo. Luigi Tenco presentó esta canción en el Festival de San Remo en el año, no recuerdo exactamente cuál, 60 y tantos. Sí. No ganó, no solamente no ganó, lo eliminaron a las primeras de cambio. Él era un hombre frágil y, bueno, visto el fracaso, acabó suicidándose, ¿no? En las 48 horas siguientes a su suicidio, la canción subió como la espuma y tuvo un éxito inmediato. Poco tiempo después, la versión más conocida no es la de Luigi Tenco, sino la de Dalida, la cantante francesa, que la cantó también. A lo largo de su vida tuvo varios episodios de intento de suicidio, e intentos que frustrados hasta el último, que fue logrado, ¿no? Entonces, todo este juego del suicidio, de uno, del otro, de la cantante, la canción dura, el fracaso, no soportar las frustraciones de la vida, y que le gustara mucho a Marco Prato, uno de los asesinos, pues es lo que hace que la elección en este caso fuera inequívoca. Ciao, amore, ciao, un clásico de esa época de la música italiana, espléndida canción y encima con una historia sugestiva y vinculada a la novela. Muy bien, pues estupenda elección, Alberto. Nos quedamos con ella y bueno, te emplazamos para la semana que viene. Estupendo, muy bien. Hasta la semana que viene entonces. Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Livros na estante já não tem mais.